lo que vi ahí en el Padlet es que, si bien hicieron aportes, no fueron tanto los aportes que yo esperaba, digamos. ¿Sí? Me parece que los aportes hubiesen sido, a mi criterio, un poco más extensos. Eh, de todas formas, entendieron los que hicieron los aportes, que solamente fueron 19, de 30 y pico que somos, solamente 19 hicieron aportes. A mí los aportes en todas las clases, sean virtuales o presenciales, me sirven como para tener un indicio de, primero, si hicieron una lectura reflexiva y analítica, en este caso si pudieron leer y además mirar los videos y analizar algunos conceptos que tenían que ver con el objeto tecnológico, la técnica, la tecnología en sí, el vínculo que planteábamos en esa historia un poco fantástica, con elementos científicos, sí, pero con otros que, para ser un poco más llevadera, la llevamos al orden de lo fantástico, ¿no? De la fantasía. Pero, esperen que ahí tengo un chat. Cualquier cosa que, chicos, ustedes cualquier cosa, Maxi y Nico, vayan mirando si hay consultas por el chat, porque por ahí Sí, 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 por algunos supuesto. quieren hacerlo a través de la palabra y lo quieren escribir. Así que estén atentos con eso y me van avisando. ¿Sí? ¿Estamos? Eh, lo que les decía es que hicieron algunas reflexiones, pero que para mí hubiesen estado mucho mejor trabajarlas desde otro lugar, con un análisis mucho más profundo, con una cuestión que esté vinculada más hacia los conceptos. Pusieron ideas generales, espero que hayan comprendido cuáles son las diferencias entre el orden natural, el orden artificial, el objeto desde la dimensión de lo abstracto y de lo concreto, el impacto de las tecnologías en los procesos sociales, el empoderamiento que genera la tecnología, y que, más allá de que nosotros lo planteamos para un inicio de la humanización, donde creemos que se establece como una relación enantocoyética, ¿no? Esto de que uno no sabe si es primero el huevo o la gallina. En este caso uno no sabe si la evolución y el proceso de humanización es primero que la utilización de las tecnologías, o las tecnologías surgen primero que ese proceso. Nosotros entendemos que es una relación eh, mutua, ¿sí? Y que una depende de la otra. Entendemos también que la tecnología es una proyección cultural y que ha modificado las relaciones sociales en forma sustancial. Nosotros por ahí, cuando hablamos de tecnología, eh, uno pregunta, bueno, a ver, decimos un objeto tecnológico, y generalmente uno lo que visualiza son objetos vinculados a la electrónica. La clase anterior era justamente para que ustedes visualizaran la tecnología mucho más de las cuestiones electrónicas. La tecnología es un objeto que nace junto con la evolución humana. ¿Sí? Pero no queda ahí. La idea es continuar un poco con esta historia y tratar de ver cuáles son los hitos más importantes que han modificado las relaciones sociales a partir del uso de la tecnología. Entonces, por ahí, la idea es volver a subir un poco al DeLorean y proyectarnos en el tiempo. Entonces, en esa proyección del tiempo hay como hitos muy, muy importantes en el uso de la tecnología. Entonces yo le propongo ir a 1,5 millones de años antes del presente. Lo sitúo un poco en cuanto a la información científica. 1,5 millones de años antes del presente se encuentra un antepasado que es el Homo erectus. El Homo erectus tiene ciertas características vinculadas a la tecnología. Por ahí entiendan que esta evolución y este vínculo con la tecnología, se dio siempre, pero hay momentos que son claves.
900 metros cúbicos, acá hay un gran aumento de la masa cerebral, y esto se debe fundamentalmente al uso de las tecnologías. Hay algunas teorías que dicen que la tecnología no causó tanto impacto y otras que sí. Nosotros nos vamos a volcar sobre estas teorías que aseguran que el uso de las tecnologías tuvieron un impacto sustancial en los procesos evolutivos. ¿Por qué? Porque aparece el fuego, ¿sí? 1,5 millones de años antes del presente, el Homo erectus empieza a tener un vínculo con el fuego. ¿Qué pasa? Los segmentos temporales, por ahí uno dice, bueno, 1,7, 1,5, 1,3. Tengamos en cuenta que acá no estamos haciendo un análisis pura y exclusivamente arqueológico, antropológico de esto, sino es como para enmarcarnos en el tiempo. Y en principio uno puede decir, bueno, este uso del fuego era circunstancial. El Homo erectus iba, sacaba fuego de un acto azaroso, un rayo que caía y prendía fuego, el calor, y se prendían fuego algunas matas de pasto, y no había un gran control. Pero sí se tiene en cuenta que 800 años antes del 800.000 años antes del presente, 800 millones de años del presente, perdón, sí existió un dominio del fuego, ¿sí? Que ese dominio del fuego le permitía, entre otras cosas, incursionar en otros aspectos. Fíjense que la tecnología abre otros horizontes donde el hombre puede incursionar. Nosotros ahora con la tecnología digital estamos incursionando en esto de las clases virtuales. El Homo erectus incursionó en la nocturnidad. En ese momento solamente había un conocimiento del día, pero no de la noche, porque no podía moverse en la noche. Con el uso del fuego modificó el ambiente, modificó lugares donde eran absolutamente fríos, no se podía vivir, lo modificó la luz, y además modificó la cocción de los alimentos. Ese es un elemento de los más importantes porque hace que haya una modificación en los alimentos y que sea mucho más fácil de digerir, y eso aumentó la capacidad del hombre para estar alerta. No sé si vieron documentales de National Geographic, pero cuando los monos se empiezan a alimentar están mucho tiempo masticando, están todo el tiempo masticando, porque tienen que destruir el alimento para que el sistema digestivo pueda absorber esos nutrientes. Cuando uno lo cocina, lo que hace es destruirlo antes, ¿sí? Eso le permite estar mucho más tiempo vinculado a otras actividades y esto genera otro input de información. El Homo erectus, con el uso del fuego, de esta tecnología, genera todo este tipo de modificaciones del ambiente. Además, las organizaciones sociales, imagínense que el fuego como tecnología también los congregaba alrededor de una tecnología y permitía otro tipo de socialización. Por otro lado, el fuego, como objeto tecnológico, como tecnología, también desencadena el surgimiento de otra tecnología mucho más importante y que nos diferencia de cualquier otro animal que habite la Tierra, que es el lenguaje, ¿sí? En principio, no un lenguaje como el que nosotros tenemos, la oralidad que tenemos, pero sí con la utilización de algunos sonidos, con la utilización de algunos signos pintados en las paredes de cuevas, permitió el hecho de estar reunidos alrededor de una tecnología, que surgiera otra tecnología que nos diferencia completamente de los otros animales, ¿sí? Entonces acá se ve que las tecnologías también desencadenan otro tipo de tecnología. La electricidad desencadenó otro tipo de tecnologías complementarias hasta llegar hoy a estar haciendo esta videoconferencia donde intervienen otro tipo de desarrollos tecnológicos complementarios, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. 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 Ahora, las tecnologías empiezan a tener un rol muy importante en la concepción del hombre, ¿sí? El hombre empieza a ser visto como un dios protésico en términos Freud. ¿Por qué? Porque las tecnologías es como que aumentan y de alguna forma dejan de lado todas las limitaciones
biológicas y orgánicas del hombre. ¿Está? La tecnología empieza a ser una extensión del cuerpo del hombre. Y entonces lo convierte en un semidios o en un dios protésico. Esas prótesis son justamente las tecnologías. ¿Sí? Esas tecnologías hacen que el hombre se comporte como un semidios porque empieza a subyugar no solamente a las otras especies que cohabitan con él, el planeta, sino que además empieza a generar una modificación del medio. Lo veíamos con el Homo erectus, que modificaba un lugar oscuro, inhabitable, en un lugar habitable y claro. ¿Sí? Y además modificar ciertas cuestiones del orden natural. Entonces empieza a generarse mucha más la virtualidad, ¿sí? Lo artificial. En este caso, uno puede remitirse también a cuestiones mitológicas, la mitología griega, y bueno, esta imagen hace referencia al mito de Prometeo y Epimeteo, donde uno ahí ve un claro ejemplo en donde la tecnología es propiedad única de los dioses, ¿sí? Porque es Prometeo quien le roba el fuego de Festo y se lo da a los hombres para que puedan sobrevivir en un mundo donde no se les había asignado ningún tipo de don, ningún tipo de característica que pudiera proyectarlos en el tiempo. ¿Sí? Después van a ver en el artículo de Butch que hace referencia a esta mitología, ¿no? Entonces entiéndase, cuando lean Butch, que cuando habla de Prometeo y Epimeteo, es simplemente tener en cuenta que ya desde hace tiempo, ¿sí? Se piensa que las tecnologías es un objeto que convierte al hombre en un semidios. ¿Sí? Hoy tenemos muchas teorías que hablan, a partir del uso de las tecnologías digitales, que el hombre está cambiando. ¿Sí? Que el hombre, que el ser humano está cambiando y que el género Homo sapiens sapiens ya no es simplemente orgánico, sino que hay una mezcla de tecnología con lo orgánico. ¿Sí? Se habla de los cyborgs. Entonces, el sapiens sapiens tiene que ver con un razonamiento, ¿sí? La tecnología surge de una necesidad. Básicamente es eso, y a lo largo de toda nuestra historia se han generado necesidades que fueron satisfechas a partir del uso de la tecnología. ¿Sí? Pero hay un hito mucho más importante, hace 9.000 años antes del presente, donde hay un uso de la tecnología que va más allá del objeto inanimado. ¿Sí? 9.000 años antes del presente es cuando el hombre empieza, el ser humano empieza a dominar tanto plantas como animales. Empieza la revolución neolítica, que también está planteada en el texto de Butch, donde él dice que este momento es clave porque el sapiens sapiens empieza a dominar la naturaleza de forma tal que además empieza a generar nueva vida. ¿Sí? A partir de la revolución neolítica, el sapien empieza a trabajar con cuestiones de la generación de nuevas especies que antes nunca fueron habitadas, nunca habitaron la Tierra. ¿Sí? Así que acá empieza un dominio del orden de lo natural. El sapien domina a todas las especies y genera nuevas especies. Por lo cual se acerca un poco más a esta idea freudiana de el sapien como un semidios. Para no hacerla mucho más larga, estos son los dos momentos más importantes en el cual el sapien hace uso de la tecnología y no solamente modifica el ambiente, sino su relación con el ambiente y con los otros que cohabitan la Tierra. ¿Sí? El presente también está vinculado al uso de las tecnologías. Nosotros siempre estuvimos y siempre vamos a estar vinculados al uso de la tecnología. Es más, si nosotros hoy dejáramos de lado todas las tecnologías, nos convertiríamos en una especie muy susceptible
a la extinción. ¿Sí? Entiéndase tecnología, todo aquello que satisface una necesidad, la ropa, los zapatos, la computadora, la luz, la casa, todo corresponde a la idea de tecnología. ¿Sí? Las tecnologías han ido avanzando y se han convertido parte de nuestro argot cultural, pero también de nuestro propio organismo. ¿Sí? No sé, todo lo que tiene que ver con medicina es desarrollo tecnológico. Si alguien tiene algún implante, es desarrollo tecnológico. Si uno está utilizando algún tipo de medicamento para sobrevivir, también lo es. Después tenemos tecnologías del orden de lo digital. No sé, camperas o remeras que se ajustan de acuerdo a la temperatura del cuerpo y se abren o se cierran en función de eso. Tecnologías del orden de lo variable, ¿no? De esto de tecnologías que se adaptan a nosotros y que nos ayudan todo el tiempo. Ahí hay 3 autores debajo de la diapositiva, que por ahí hay algunos que vamos a ver y otros que no. Maslich es el del medio, ese hombre de anteojos, es un historiador que trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y bueno, trabaja con esta idea de la tecnología como un elemento que ayudó a la evolución del sapiens sapiens y que hoy estamos en la cúspide evolutiva pura y exclusivamente porque se generó esta simbiosis entre tecnología y evolución. ¿Sí? La que está a la izquierda de la pantalla, la mujer, es Donna Haraway. Ustedes seguramente, algunos capaz, la han escuchado y tiene que ver con una postura feminista en función de cómo han cambiado las perspectivas de género y el uso de las tecnologías digitales. Entonces acá vemos también que las tecnologías no solamente modifican nuestra relación con el ambiente, sino que generan otros conceptos y otras formas de pensar las realidades. El último, el hombre de corbata blanca, que está hacia la derecha, ustedes lo tienen a la derecha de la pantalla, es Marshall McLuhan. Y bueno, Marshall McLuhan seguramente lo han escuchado, es un canadiense, es el que nosotros vamos a seguir trabajando sobre él. Él habla o es uno de los pioneros de la ecología de medios, donde ya un poco adelantaba que las tecnologías iban a cambiar el paradigma social, económico del mundo, hablando de la aldea global, que es una de las máximas que tiene, ¿no? Donde las distancias euclidianas pierden sentido en función del uso de las tecnologías y donde obviamente hay una transformación de la cultura. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Darte un solo aporte que me parece que está bueno destacar, no sé si lo leyeron, de Tomás Butch, este texto que tenían para iniciar, para leer, que este físico, químico, tecnólogo, que es digamos, naturalizado argentino y fue uno de los fundadores del INVAP. Digamos, eso para destacar también, me parece que uno de los autores que iniciamos la materia, que este tecnólogo, este historiador de la ciencia, me parece que también marca algo importante, que es alguien, digamos, de nuestra tierra y que ha sido fundador de uno de este instituto, esta sociedad del Estado, que es súper importante, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, Nico. No, la elección de los autores de la biografía no son azarosas y justamente esto que aporta Nico fue uno de los elementos importantes para decidir por Bush, porque es el que le da una vuelta de rosca a esto de la tecnología, ¿no? La tecnología ya no como un elemento vinculado solamente a nuestra realidad tecnológica digital, sino que la tecnología como algo que se produce a través de una simbiosis, ¿no? De una evolución paralela. Y bueno, Butch obviamente es uno de los autores que destacamos. Otro de los autores que ustedes van a tener en esa bibliografía es Brea, José Luis, un español. Y él habla de cultura RAM, ¿no? Ya dejamos
el DeLorean, nos bajamos ahora en el presente y empezamos un poco a analizar cuáles son las características vinculadas a las tecnologías digitales. Y fundamentalmente la tecnología digital lo que cambia es el acceso a la información, ¿sí? A una cultura vinculada a dispositivos que de alguna u otra forma lo que están haciendo es aumentar las capacidades biológicas del hombre en función de una memoria RAM, en una memoria donde el hombre puede apoyarse a partir del uso, no sé, de Google, a partir del uso de una computadora, de un smartphone, de tecnologías que están del orden de lo concreto, pero también del orden de lo abstracto, ¿sí? Entonces, él empieza a trabajar sobre esta cuestión de lo que es la cultura RAM, y este es solamente un adelanto de lo que vamos a seguir analizando, ¿no? Por otro lado, hoy lo que hay es un cambio cultural más que importante, donde ya no es solamente una memoria archivista, sino que deja de lado el archivo para ser una memoria en proceso. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, que todo el mundo hace búsqueda en Google, lo que están generando es una memoria en proceso y no una memoria archivista. Si bien están llegando al dato, pero utilizan un proceso lógico para llegar a ese dato. Un proceso lógico que vamos a analizar, porque ese proceso lógico no solamente lo hacemos nosotros, sino que lo hacemos en relación a las inteligencias artificiales que están vinculados a los motores de búsqueda, ¿sí? Pero que bueno, ya vamos a ir analizando. Pero hay un cambio sustancial hoy en los procesos culturales a partir del uso de las tecnologías digitales. A modo de resumen, como para ir cerrando, vimos los autores que se mencionaron desde la clase anterior, esa que subimos el video, hasta ahora, son unos cuantos, como verán. Si bien, por ejemplo, no hablé de Tim Berners-Lee o Tim O'Reilly o Ashton, ustedes lo van a ver en las clases siguientes y estuvieron vinculados a la idea. Por ejemplo, cuando hablamos del presente, no podemos hablar del presente y de la tecnología digital si no hablamos de Tim Berners-Lee como aquel que desarrolla los protocolos de conectividad de las computadoras, o Tim O'Reilly cuando define la web 2.0 y habla de una cuestión de actitud, de que hoy nosotros somos prosumidores, que tanto consumimos como producimos tecnología, ¿sí? Y estamos hablando también de una relación de simbiosis, porque la tecnología sin nosotros tampoco puede avanzar, ¿sí? Y nosotros sin la tecnología quedamos desprovistos de esas cualidades que nos convierten en semidioses según Freud. Bueno, hasta acá un poco esto. Me gustaría que si alguien tiene alguna duda me lo diga, ¿sí? Por ahí algo que ya han leído, pero que ahora les ha generado alguna duda. Voy a buscar el cargador porque se me está quedando sin batería. Bueno, chicos, pueden ir consultando. Por ahí la idea es, a veces es importante que por ahí algunos fueron preguntando algunas cosas por el chat, pero digo que siempre se traten de usar este espacio para sacarse todas las dudas y que por ahí no les quede nada ahí en el tintero, porque bueno, más aún en este contexto donde por ahí nos vamos a ver menos de lo que nos veríamos cuando estamos en la facultad, así que bueno, traten de aprovecharlo. Ahora, por ahí si fueron tomando apuntes o traten también de tener a mano ahí más o menos lo que escucharon, porque les vamos a pedir una pequeña actividad en un ratito en base a las cuestiones que estuvo desarrollando Sergio. Y también agregar que ahí en la clase de hoy agregamos también el texto del capítulo 1 de Butch, que es importante, es complementario, pero en realidad es importante para poder retomar mucho de los conceptos que hoy trabajó Sergio y que viene trabajando desde la clase anterior. ¿Algún concepto o algo que les haya quedado ahí como dando vueltas que quieren aprovechar para consultárselo a Sergio, a Maxi, a mí?
A mí lo que por ahí retomaría lo que dijo Maxi, ¿no? Es que no vamos a llegar con todos los contenidos, seguramente. Posicionemos en una situación de lo peor que nos puede pasar, en principio. ¿Sí? Seamos bien pesimistas en función de esto y pensemos que por ahí esta modalidad nos va a acompañar hasta el final del cuatrimestre. Entonces, necesitamos hacer una reacomodación. Y es algo que nosotros también estamos evaluando desde la Junta Departamental para hablarlo con otros docentes, de trabajar contenidos mínimos evaluables. Entonces, la idea de contenidos mínimos evaluables es que nosotros, como los expertos en esta temática, y cada uno de los docentes en su materia, pueda decidir cuáles son los conceptos o los temas que son de absoluta relevancia y que no pueden dejarse sin darse. Así que, en principio, eso. Por otro lado, los procesos evaluativos, que hoy un poco también lo hablaba con esto de la participación, tengamos en cuenta de que, si bien nosotros por ahí estamos pensando en obviar un parcial, o que si el parcial adquiere otra dimensión de las condiciones de lo evaluable, necesitamos que ustedes participen. Necesitamos que ustedes participen y que eso a nosotros nos permita realizar una evaluación en proceso que tenga en cuenta las circunstancias en las cuales nos estamos encontrando. En esto de la virtualidad, donde, como dije en un principio, estamos experimentando y no queremos que ustedes sean los perjudicados en esta experimentación, sino que nos ayuden en este proceso. Para eso necesitamos que participen en las clases, que participen en las preguntas, que participen en los prácticos. Las clases tampoco van a durar las 3 horas que deberían de durar en el orden de lo presencial. Seguramente en esta charla que hoy les hice del teórico, dejé, seguramente no, dejé un montón de cosas por decir. Entonces necesito que se genere un feedback, porque si no se nos va a hacer muy difícil para nosotros el proceso evaluativo. Seguramente ustedes están pensando en aprobar la materia. ¿Sí? Ese es el objetivo. Y para nosotros el objetivo es que ustedes puedan aprobarla con los contenidos mínimos. Entonces necesitamos de su participación, porque si no es monologar con la pantalla. Así que, bueno, cualquier duda me la van pasando. Los escuchamos. Yo mientras alguien formula la pregunta, también quería agregar que el texto que van a agregar ahora, que van a leer de Brea, el que se llama Cultura RAM, es, digamos, Brea es un historiador del arte, entonces tiene mucho contenido que remite a mucha metáfora y que remite también a su manera particular de escribir. Entonces, está bueno que ahora que van a estar casi el 100% con la computadora al lado, que a medida que lo vayan leyendo, aquellos conceptos que les genera como dudas, o autores que no han trabajado porque están recién en el segundo año de la carrera, los busquen, indaguen, porque hay mucha cosa escrita en Brea que necesita de ese trabajo permanente con un buscador al lado para saber de qué se trata. Habla de autores como Benjamin, habla mucha cuestión de cultura, de estética y de cultura y del arte, que es necesario estar como al lado con algo que me ayude a entenderlo. Sergio, no sé si estás viendo el chat, pero ahí hay algunas preguntas. Luca dice: no me quedó bien clara la relación entre los servicios sociales y los objetos tecnológicos. Si querés te voy leyendo de a una, vos la vas respondiendo y... Está silenciado. No se te escucha, Sergio, porque tenés silenciado. Ahí está. Ahora sí. Luca, no me quedó bien claro la relación entre los servicios sociales y los objetos tecnológicos.
servicios sociales, ¿en dónde y en qué parte de tu casa? En principio, por ahí puedo llegar a pensar esto de los servicios sociales. Todo, en principio vamos a definir bien qué es el objeto tecnológico, ¿sí? Para poder contrastar estas cuestiones de lo social. Un objeto tecnológico es todo aquello que satisface una necesidad particular, ¿sí? Ese objeto tecnológico ni siquiera tiene que tener una modificación antrópica, es decir, ni siquiera tiene que tener una modificación directa del hombre, el ser humano sobre el objeto. ¿Sí? Tengo ese vicio de decir hombre de mi formación antropológica de hace unos años atrás y trato de modificarla y a veces me sale hombre. Pero es el ser humano en función de la modificación empírica del objeto, es decir, la modificación sobre el objeto. Eso es un objeto tecnológico. ¿Sí? ¿Por qué? Digo que no depende solamente de la modificación empírica, porque en el ejemplo de Lucy no hay una modificación directa del objeto, sino que hay una idealización del objeto, una transformación del objeto sin ser tocado, sin ser una modificación real. Ahora, voy a decir los servicios sociales. Todos los vínculos sociales también pueden ser considerados, de hecho, una herramienta tecnológica. ¿Sí? Un objeto tecnológico sin ser del orden de lo tangible, del orden de lo empírico. ¿Se entiende? Las redes, cuando empiecen a leer Butch, cuando sigan el primer capítulo de Butch, él habla de redes, ¿sí? De las redes sociales. Y estas redes sociales él las toma como un objeto tecnológico. Nuestras redes sociales son tecnología, porque satisfacen una necesidad. ¿Se entiende? Ahí agrego algo, Sergio, que quizás lo ayude un poco a Luca. Viste que este autor lo que hace arma 10 grandes rubros. Que él, hoy lo que decíamos hoy, que la historia de este autor, de dónde viene, ha hecho unas grandes clasificaciones. Dentro de esas grandes clasificaciones habla de 10 grandes rubros. El noveno rubro es ese de los servicios sociales, que él habla que ahí cuando habla de servicios sociales son el sistema educativo, la salud, lo previsional, que también hace un análisis que son objetos tecnológicos. Producto de esto que venía explicando Sergio. No sé si se entiende mejor, Luca. Ahí, Agustín, yo le voy haciendo el resumen de las preguntas. Salteo una, porque me parece que tiene que ver con esto que estás planteando vos, Nicolás. Agustín dice, yo tengo una duda respecto al texto de Bush. Cuando enlista los diferentes tipos de objetos tecnológicos, incluye varios que él considera que no son enteramente objetos tecnológicos. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Son más culturales que puramente tecnológicos? Y pregunta a Agustín, ¿qué no sería un objeto tecnológico? Bueno, en principio, la tecnología está en el orden de lo cultural. ¿Sí? La tecnología es un subproducto de lo cultural. Es más, muchos cuando analizan la cultura, la hacen a partir de la tecnología. Hay muchas culturas, en términos antropológicos y arqueológicos, que están vinculadas al uso de la tecnología. Por ejemplo, la edad de piedra. ¿Sí? Tiene que ver con un uso particular de una tecnología. Acá se hace alusión a la materia prima, pero sobre todo al uso de una tecnología en particular. Tenemos rasgos culturales vinculados a, no sé, los cazadores del norte de América, cuando empezaron a hacer el ingreso por el estrecho de Bering y empezaron a cazar a los grandes mamíferos, se llama cultura Clovis. Y esta cultura Clovis está vinculada a una punta de proyectil, a una punta de flecha, con características muy particulares del asqueo, es decir, de construcción.
¿sí? Entonces, digo, la cultura y lo tecnológico no es que son dos cosas diferentes, sino que van a la par. ¿Qué cosas no son culturales? Yo te diría que no son tecnología, yo te diría que nada, Agustín, porque si estamos hablando de que la tecnología y la evolución del sapiens sapiens se produce en forma casi paralela, ¿sí? Y con una relación simbiótica, es decir, una depende de la otra, casi nada deja de ser tecnología. Pensate vos en tu día qué cosas no usas como tecnología. Primero, antes de pensártelo, conceptualizar y decir, bueno, todo aquello que satisface una necesidad es tecnología. Inclusive, fíjate, y este ejemplo yo generalmente lo tomo para ver cuál es la dimensión real de nuestra dependencia tecnológica. Hay individuos que no pueden sobrevivir sin un objeto tecnológico. Un medicamento, por ejemplo. Una prótesis, ¿sí? Incluso en las relaciones muy íntimas uno utiliza una tecnología que puede ser, qué sé yo, para disminuir, o no sé, cuestiones sexuales, vos utilizás tecnología. ¿Sí? Utilizás un profiláctico o utilizás una profilaxis con una pastilla. Entonces, cuando te pones a pensar qué cosa no es tecnología de nuestra vida, te quedás casi sin nada. Imagínate vos sin ningún tipo de tecnología, sin ropa, así como Diosito te trajo al mundo, ¿sí? Que te dejemos en el medio de la selva amazónica. ¿Qué pasaría con vos? ¿Buscaría sí o sí para sobrevivir generar algún tipo de estrategia tecnológica? Así que yo te diría que nada, Agustín. Sí habla Butch de que hay diferentes grados de artificialidad. Eso sí, cuando Exacto, habla de la... Esa. exacto. Y Bush hoy habla de los pensar, diferentes grados de artificialidad. hoy pensar un mundo natural es casi imposible. Muy Aún difícil. cuando uno dice, yo quiero ir y vivir en la naturaleza, y aún cuando uno se va al lugar más aislado, siempre vamos a encontrar la influencia de la tecnología en lo más mínimo, desde la vestimenta, como decía Sergio, a cualquier rastro que podamos encontrar del hombre aún en la naturaleza misma. Ahí E Rocío nos incluso, había quedado colgada. Sí. incluso ahí, Maxi, te agrego un cachito a eso, cuando él habla de ese río que en realidad ha sido modificado por la colocación de una, no sé, de una represa que hizo que el curso de ese río cambiara. Entonces, hasta eso se vuelve un objeto que ha sido modificado por la intervención del hombre. Es que Eh, la naturaleza toda ha sido modificada por el hombre. Incluso, fíjate lo que comemos. Exacto. Absolutamente todo lo que comemos es casi artificial. La vaca que vos estás comiendo no es una vaca que nace sin la intervención del hombre, sin la intervención del ser humano. Nosotros intervenimos sobre casi todas las cosas que nos rodean, hasta en las más mínimas. Uh-huh. nos Eh, había aquí te quedado hago una otra pregunta que hizo pregunta. Rocío. A Dale, ver. dale. Decía que en la pantalla apareció metamorfosis cultural, pero no había podido entender bien a qué se refería. La metamorfosis hay que entenderla como una transformación. ¿Sí? La metamorfosis es un proceso de transformación. No es un punto específico de esa transformación, sino es todo el proceso. Cuando se habla de metamorfosis es todo el proceso de transformación. Hay transformaciones culturales, Stephen Gould, que se los planteaba ahí como uno de los autores finales, que es un paleontólogo, habla sobre justamente estas transformaciones en procesos. Si bien hay momentos en la historia de nuestra evolución que son claves, ¿sí? Que pareciera ser que ese es el que genera un cambio sustancial, un cambio paradigmático, lo que se habla es de un momento, pero ese momento está como metido en un proceso, y ese proceso es la metamorfosis, es el proceso de cambio. La cultura
tiene ese momento, esa metamorfosis. Hoy estamos viviendo una metamorfosis en este preciso instante en las prácticas educativas. ¿Sí? Hay una transformación, un proceso de transformación. No sé si te quedó claro. Ahí Alexis te pregunta si la invención de la imprenta Sí, me puede ser quedó un claro. proceso de metamorfosis. Ah, perdón, ¿Cómo? Rocío. No, que Rocío te decía que le quedó claro y Alexis te pregunta si la invención de la imprenta puede ser un proceso de metamorfosis cultural. Claro, ahí la imprenta sería una tecnología que marca un momento de cambio sustancial, ¿sí? Pero entendamos que la imprenta per se, ese objeto tecnológico por sí solo, no genera todo el cambio cultural vinculado a los procesos de comunicación que genera la imprenta, y que después de la imprenta aparecen otro tipo de comunicación vinculada a la misma. Es decir, estamos en un proceso de comunicación. Si bien el desarrollo de la imprenta como objeto tecnológico marca un punto de inflexión, es el comienzo de esa metamorfosis. ¿Sí? Otra interesante que leía de los chicos es la diferencia entre objeto tecnológico y acción tecnológica. Bueno, el objeto en sí mismo es como decíamos, un objeto tecnológico, y no se piense el objeto como algo absolutamente material, ¿sí? Zoom, esta plataforma, es un objeto tecnológico pero inmaterial. No lo podemos tocar. Nadie puede agarrar esta plataforma y tenerla en la mano. Es un conjunto de órdenes, pero ni siquiera es eso. Es ese conjunto de órdenes puesta al servicio de este meeting, ¿sí? Pero no se puede tocar, no se puede agarrar. Y la acción tecnológica es justamente lo que hacemos con esa tecnología. La acción tecnológica inclusive deriva en la técnica, es decir, cómo se usa ese objeto tecnológico con un fin determinado. Hoy nosotros lo estamos utilizando, el uso de este Zoom lo estamos proyectando con un fin didáctico-pedagógico, pero seguramente hay algunos otros que lo están utilizando como un medio de comunicación para satisfacer otras necesidades sociales. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Ahí hay varios. La de Agustín la leíste, Maxi, no, a ver, después de Alexis. ¿Puede existir un objeto tecnológico que satisfaga una necesidad individual, pero no ser tecnología porque no modifica relaciones sociales? Lo que pasa es que el hombre, el ser humano en sí, no es un ser individual. Partamos de eso. Cuando uno se define, se autodefine, vos no te podés definir como un objeto, una isla, sino que sos un ser social. No hay algo que no impacte sobre la sociedad. Bien. Y acá hay algunas nuevas. Objeto tecnológico es todo lo que satisface las necesidades humanas aún sin modificación del hombre, y una acción tecnológica es la modificación humana sobre los objetos. No me quedó claro. Después no, más. La acción, vos cuando accionás un objeto tecnológico lo accionás en función de una satisfacción, ¿sí? Cuando te satisface una necesidad. No accionás un objeto por nada. Vos no agarrás algo sin tener un objetivo claro de uso, ¿sí? Inclusive, un objeto tecnológico planteado para satisfacer una necesidad particular, puede que yo lo use para satisfacer otra necesidad, que no fue pensada en el momento de la creación de ese objeto tecnológico. ¿Es muy rebuscado? No sé, vos agarrás un cuchillo, y el cuchillo fue pensado para que vos te sientes con el tenedor y cortes la carne, pero muchas veces vos agarrás el cuchillo para atornillar un tornillito que te quedó ahí dando vuelta, lo usás de destornillador, ¿entendés? Entonces,
¿satisface una necesidad? Sí. ¿Está siendo utilizado para el fin que se creó? No. ¿Vos modificás el objeto? Sí, lo estás modificando con una acción, porque estás transformando ese cuchillo que estaba destinado para cortar carne en un destornillador. Entonces, la acción tecnológica modifica el objeto y además modifica inclusive al propio usuario, porque el hecho de que vos pienses ese cuchillo con otro objetivo hace que vos te modifiques tu arquitectura cultural, porque ahí ya culturalmente ese instrumento, ese utensilio, dejó de ser un cuchillo para pasar a ser un destornillador. Entonces vos también te modificás. Creo que el ejemplo este que está poniendo Sergio de lo que nos pasa habitualmente en la oficina, esto de usar el cuchillo como destornillador cada vez que lo necesitamos, responde un poquito a lo que estabas planteando Luca, ¿no? Porque Luca decías, sería que hay objetos tecnológicos y ciertas acciones tecnológicas actúan sobre estos objetos, como por ejemplo para crearlos y modificarlos. Bueno, eso es lo que te estaba diciendo Sergio. ¿Te responde ahí, Luca, lo que vos planteabas? Bien, bien. Claro. Paula ahí dice, Pau, no sé si es Paula, Paulina, pero yo la bauticé ella. Dice, no todas las acciones tecnológicas satisfacen de una misma manera al usuario. ¿Puede ser eso? ¿Se está entendiendo bien? Sí. Lo que pasa es que una acción tecnológica, ¿sí?, implica una técnica. Entonces, vos podés tener una técnica, ¿sí?, pero no necesariamente esa técnica es la mejor, la que mejor se adapta para satisfacer una necesidad. ¿Sí? Viste que, no sé, lo voy a llevar al terreno de lo deportivo. Yo cuando hago un deporte, no sé, voy en la bicicleta y quiero saltar con la bici. Si yo me paro sobre los pedales y no levanto mi traste del asiento y inclino el cuerpo hacia adelante o hacia atrás, no voy a lograr un buen salto. Entonces, la acción tecnológica, ¿sí?, tiene que ver con esto de la técnica, que es una reflexión sobre la acción. Seguramente cuando salté la primera vez con la bicicleta, no hice un buen salto. Y después fui reflexionando sobre la acción y fui modificando esa técnica y obtuve mejores resultados. ¿Qué pasa con las tecnologías actuales? Las tecnologías actuales, si bien vos encontrás un tutorial de cómo utilizar Zoom, seguramente, de acuerdo a tu necesidad, vas a modificar esa forma de uso. Porque las tecnologías digitales tienen la particularidad de ser muy maleables, es decir, que se pueden modificar de acuerdo al objetivo que vos te planteás. Inclusive hay tecnologías digitales que permiten la modificación interna, es decir, aquellas tecnologías digitales que están dentro del software libre o del open source, que te permiten a vos ingresar y modificar el código y transformar esa tecnología para satisfacer una necesidad particular. ¿Sí? Entonces está utilizando una técnica, una reflexión sobre la acción. Bien. Bueno, ahí Tomás también participa diciendo, la técnica entonces cambia el resultado de determinada acción. Sí, seguramente que la técnica cambia el resultado. Tomás, imagínate que vos agarrás y tenés que ejecutar un tiro penal, ¿sí? Y te parás, tomaste mucha carrera y le pegaste bien abajo de la pelota con la punta del pie y se te va a ir muy para arriba. Seguramente se va a perder en la tribuna, arriba del travesaño. Entonces, porque le pegaste mal. El resultado de tu técnica determinó el resultado de tu acción. ¿Sí? Entonces, cuando vos reflexiones sobre eso y veas que le tenés que pegar con el empeine del pie, darle una inclinación particular al pie, un empuje determinado, etcétera, etcétera, vas a obtener un resultado más acorde a lo que vos estás buscando. Bien. Estefa, ¿activaste el micrófono y vas a decir algo o no? Un ruidito nomás. No, no.
No. Apreté sin querer porque estaba buscando cómo hacer los comentarios nada más. Perfecto. Bueno, interesante el intercambio, ¿eh? La verdad que estuvo lindo y a veces, Bueno. cuando estamos en el aula, a veces se inhiben un poco más y siempre nos quedamos esperando respuestas. Pero lo que vamos a proponer ahora, que también tiene que ver con esto, con ir recuperando lo que estuvo trabajando Sergio, es que participen de una actividad. Esperen que les voy a compartir la pantalla, si ustedes pueden ver. Lo que les vamos a proponer es que ingresen a este sitio que les publico acá en la pantalla compartida, que es menti.com. Cuando ingresen les va a pedir un código, es 998822, y ahí les va a habilitar 3 campos, 3 cuadros. En cada uno de esos cuadros pongan una palabra que les haya resultado significativa de lo que estuvo dando Sergio en el teórico y de lo que estuvimos intercambiando acá. Así podemos construir entre todos una nube de palabras en base a eso. Así que les damos ahí un par de minutos para que participen. Mientras ponete algún tema, Maxi, no sé, algo. Sí, un poco de música, Maxi. Justo no tengo el Virtual DJ acá como para... No se escucha. Además le saca la pantalla a los chicos. ¿Qué dice Nicolás? No lo tengo, Nicolás, se lo tenía que pedir a mi hija. Bueno, bien. ¿Cómo entrar a este sitio? ¿Precisás que te repita, Micaela? Tenés que entrar en menti.com, esta dirección. Pónganla directamente en el navegador, no en Google. Y cuando te pida el código 998822, te va a habilitar para que pongas 3 cuadros. En cada uno de esos cuadros poner una palabra, o bueno, acción tecnológica o metamorfosis cultural, pueden ponerla en un mismo cuadro. Tengan en cuenta, chicos, que las más grandes, las que más sobresalen, son las que más se repiten. Metamorfosis cultural y necesidades están ganando. Sí, hay algunas que por ahí, por ejemplo, acción tecnológica está en una parte con acento y en otra sin acento, deberíamos después sumarlas, pero bueno, está bueno como está armando. Esto que estamos usando es una aplicación que se llama Mentimeter, que nos permite trabajar entre todos, fíjense, estamos cada uno en nuestras casas, en tiempo real, y vamos armando esta nube de palabras que, como decía Sergio, lo que hace es recupera y le da un tamaño más grande a la palabra que más veces se repite. Y de esta manera podemos, de alguna forma visual, también ver qué fue lo que nos fue quedando de esta clase y de qué manera podemos seguir trabajando en base a lo que para ustedes fueron los conceptos centrales. Quedó lindo, ¿no? Me gusta cómo está quedando. Sí. Estaba pensando algunas cosas mientras algunas palabras eran las palabras más usadas, y ahora me replanteo lo que pienso en función de cómo va cambiando. Ahí trajo alguien música. Apareció la música. Me gusta que por ahí se están recuperando cosas que no se dijeron en las preguntas, pero por ejemplo alguien ahí se me fue, dominio de existencia, grado de artificialidad, algunas cuestiones que por ahí no salieron tanto en las preguntas, pero que está bueno que se estén recuperando.
Bueno, creo que estamos, ¿no? Porque tenemos 26 participando acá, que ya mandaron. Bueno, esto es un poquito. No, nos eh, están faltando algunos, pero bueno. Los vamos ¿Hay a alguno que dejar. tuvo algún problema para entrar? No. ¿No? Faltan 3, mirá, así los No, tengo no. controlados, porque 28, ya está, faltan 2 nada más, porque los otros 3 somos nosotros. Igual a mí me parece que hay algunas cosas que están bastante repetidas, se ven chiquitas, pero porque están Sí. Sí, una vez porque se escritas con escribieron de acento, entonces manera... así. Igual, bueno, sin duda que objeto tecnológico, tecnología y metamorfosis cultural, porque también se repiten por otro lado, son como las palabras que terminaron siendo las más fuertes, ¿no? Ahí estaba viendo, Maxi, que Micaela decía que se le había cortado y que si podían repetir todo. ¿Grabamos la clase? Se está grabando Sí. la clase. Ah, bueno. Sí, sí. Si Micaela, quédate tranquila que después la vamos a poner como para que vos la puedas ver. ¿Sí? ¿Y qué dice Estefan? No te hagas problema, Micaela. Si te anda mal internet, a todo el mundo le anda mal internet porque la verdad es que estamos saturando todos los canales de comunicación. Pero quédate tranquila que lo vamos a subir y después te pasamos, dejamos el enlace para que puedas verla tranquila toda la clase. ¿De dónde sos, Micaela? ¿Sos de Bolívar? Porque tenías el teléfono, estábamos ahí con la lista y yo soy de Bolívar y me llamó la atención el número. A Nicolás también se le cayó. Ah. Sí. Bueno, Lo que bueno, por ahí igual, tendrían que hacer, consejo, es que si están utilizando esta plataforma y tienen varios dispositivos conectados, traten de decirle a quien está mirando Netflix, aunque Netflix hace una buena comprensión, pero si están mirando algo por YouTube, si están escuchando música online, si hay varios dispositivos conectados a la misma, al mismo Wi-Fi, se puede complicar. Entonces por ahí estaría bueno reducir los dispositivos de conexión. Aunque no debería, pero sí jode un poco. Che, Maxi, que vos eh, decís que Bolívar tiene poca conexión, ¿qué estás diciendo? no, me acordé, puede ser también, no, no tenemos en Bolívar todavía todas las empresas, está Fiverr dando una cobertura más o menos, pero bueno, es lo que tenemos. Volviendo a la nube de palabras, me parece Sí, que quedó, como vos decías, Maxi, muy claro lo que estaba preguntando, ¿no? Lo de metamorfosis cultural, el objeto tecnológico, necesidad, acción tecnológica, tecnología, técnica. Básicamente son los conceptos que trabajamos en la clase que no hicimos esta participación a través de Zoom, pero que se retomaron, por lo menos al principio, que después siguieron de alguna forma conectándose con el discurso, con esta pequeña exposición que les hice de esta metamorfosis cultural, tecnológica, evolutiva del Sapiens Sapiens. Entonces, me parece que la nube de palabras da cuenta del intercambio. tal cual. No, y además también yo quería, ahí justo estaba abriendo también, Sergio, el Padlet que vos les enviaste, Sí, que yo ahí les recordaba en el chat que está disponible en el primer teórico que diste, y se nota mucho la lectura, o sea, hicieron una lectura en profundidad del texto de Buch. Ya tienen, o sea, se notó en las preguntas, se notó ahí en la participación en el Padlet, hay mucha intervención, han transcrito citas interesantes, y bueno, y eso ayuda un montón a que en los teóricos o en este intercambio sea
mucho más rico y más productivo cuando ustedes traen a colación eso que leyeron, esas dudas, esas preguntas. Aquellos que hoy ahí mientras hablábamos, mientras vos estabas dando el teórico, aquellos que quieran sumar al Padlet, lo tienen ahí, les pasé como es el URL para que puedan ingresar en el mismo chat de acá de Zoom. Otra cosa que podemos comentarle, Sergio y Maxi, es que ya veníamos hablando el tema de la idea del trabajo final integrador. ¿No? ¿Les parece que podemos adelantar un poco para que vayan pensando, para que vayan armando? ¿Les parece que tira? Comentar un poco. Bueno, la idea es un poco que con el trabajo final, uno de los conceptos clave de las próximas unidades tiene que ver con los productos transmedia, y la idea es que hacia el cierre de la materia, depende también de cómo vaya evolucionando esto del COVID, pero la idea es que puedan armar un producto transmedial. Entonces, la idea era ya planteárselo desde esta primera clase, desde estas primeras clases, para que vayan buscando algunas, en las próximas clases seguramente le vamos a poder subir algún ejemplo para que vean algún producto y de alguna manera ir preparando ese trabajo de cierre, que la temática no la hemos charlado todavía, pero puede ser libre, e incluso la temática puede ser el tema de la cuarentena o todo lo que tiene que ver con este virus, o sea, podemos trabajarlo desde ese lugar. Así que bueno, era un poco contarles que la idea es, ya le vamos a subir el práctico, ya le vamos a, digo, el trabajo final, para que lo tengan desde ahora y que lo pueden ir trabajando con tiempo. No sé si algo más, Maxi, que quieras agregar, Sergio. No. Dale, Maxi. Comentamos. No, del trabajo final, nada. Simplemente que, bueno, como le decíamos al principio, por ahí la idea de poder trabajar de esta manera no implica que vamos a sostener las 3 horas que serían las clases presenciales. Nosotros ahora, después de esto, de este teórico un poco más reducido que lo que sería lo habitual, pero con un intercambio que nos parece que fue muy rico, les vamos a dar acceso a que ustedes puedan trabajar ya en lo que es el práctico que está subido a la plataforma. El práctico que está subido a la plataforma son unas guías de lectura sobre la bibliografía de esta primera unidad. Yo las puedo ir mostrando acá. La idea de este práctico es justamente esto. Nosotros lo que queremos es que ustedes puedan hacer, nosotros vamos a estar para acompañarlos y sacarles las dudas que tengan, pero va a ser importante y vamos a darle un poco más de carga de lectura a los prácticos para que podamos aprovechar más los teóricos. A mí personalmente me parece que hoy fue muy rico el intercambio que se produjo en el teórico a partir de que se notaba ya en la participación en los foros y lo que ustedes habían hecho en el Padlet, de que había una lectura de lo que le habíamos subido la semana pasada. Así que bueno, no duden, sabemos que, como le decíamos, que es más complicado en este contexto, pero no duden en consultarnos las veces que lo necesiten para poder avanzar y llegar con los prácticos finalizados semana a semana. Estaría buenísimo que continuemos así, donde exista una lectura previa, un intercambio fluido durante el teórico, como dice Maxi, muy reducido, pero está bueno esto de la participación. La verdad yo quedé sorprendido, no pensé que íbamos a tener tanto intercambio, los veía como medio adormilados al principio, medio tímidos, y después hubo realmente un intercambio muy interesante.
obviamente que, como dice Maxi y Nico, si bien las clases no duran las 3 horas que tienen que durar, Maxi y Nico van a estar hasta las 6 que dura la clase en forma presencial a la disposición de ustedes para las consultas que tengan. Hay algunas aclaraciones, Maxi, que podemos hacer, que vos le estaba contestando ahí hasta el viernes tienen la entrega habilitado del espacio para entregar, que lo podemos extender, no es tan estricto, pero la idea es también para que ustedes no se le acumulen. Siempre nos pasa de que dejamos para después y se nos van acumulando las cosas. Pero como decían, tienen la actividad del cuadrito, que la tienen que ir entregando, subiendo, para el viernes, y la idea es que esa guía de preguntas no sea, las preguntas, como dice, son guía, no tienen que responderlas tal cual, sino que tienen que usarlas y si quieren armar un texto a partir de esa guía. La idea es que lo hagan porque les va a servir como parte del acompañamiento de la lectura, pero no es la idea a la pregunta 1 tal respuesta, sino también, bueno, usarla, armar algún resumen a partir de esas preguntas. No es que tienen que cumplir a rajatabla ese cuestionario. ¿Se entiende eso? Porque entendí que era para el viernes. Sí, está perfecto. Lo que haría es volver un poquito, Nico, a lo del trabajo final. No sé si alguien tiene dudas. Contanos un poquito, Sergio, qué sería un proyecto transmedia, así como muy a grandes rasgos, después lo vamos a profundizar, pero... Dale, en principio eso. ¿Qué es un proyecto transmedia? Lo transmedial tiene que ver con la utilización de varios medios para contar una historia, ¿sí? Para contar algo. Una narrativa que utiliza diferentes tipos de medios y por ende diferentes tipos de lenguaje. Cada medio tiene un lenguaje particular. Entonces, ¿cómo sería un proyecto transmedia? Por ejemplo, ¿puedo utilizar medios analógicos? Sí, podés utilizar medios analógicos, podés hacer, por ejemplo, vamos a hablar de el coronavirus. Cómo el coronavirus afecta las relaciones sociales o las relaciones interpersonales de pareja en Olavarría. Vamos a situarnos en Olavarría. Podríamos hacer un análisis de las redes sociales y ver cuánto flujo de comunicación existe entre las parejas, ¿sí? Y con eso hacer una gráfica, ¿sí? Que marque la cantidad de conversaciones diarias. Después podemos hacer o diseñar una estructura a partir de un programa de radio en la facultad en nuestra facultad, donde comentemos, pero también le demos la participación de los jóvenes en el uso de las redes sociales en sus relaciones de pareja, ¿sí? Entonces estamos utilizando ahí dos medios, un digital, otro que es un medio analógico, podemos generar algún tipo de publicación escrita, podemos utilizar un video porque salimos y hacemos un reportaje, si pudiéramos salir, ¿no? Eso es algo transmedial, contar una historia a través de diferentes medios y que cada uno de esos medios particularice un lenguaje. Pero además, se le suma la participación. Todo proyecto transmedial lo que hace es darle participación al usuario. Y ahí entra la idea del prosumidor. Este concepto de Alvin Toffler que lo plantea para épocas industriales, ¿sí? Pero que se usa mucho cuando se habla de contextos digitales. ¿Por qué? Porque acá uno es productor y consumidor. Consumo la historia en una estructura transmedial, pero también ese diseño transmedial me da la posibilidad de participación. Por ejemplo, yo como usuario hago un meme vinculado a estas relaciones de pareja en tiempos de pandemia. ¿Se entiende?
Es muy general, ¿eh? Igual les vamos a subir algún material como para que vayan pensando, aún antes de que hablemos específicamente de la unidad que vamos a trabajar sobre transmedia, como para que se vayan haciendo alguna idea más cercana de qué hablamos cuando hablamos de narrativa transmedia. Sí, la idea es también que en casi todas las clases nos tomemos, o por lo menos eso lo habíamos planteado antes del impacto del coronavirus, pero la idea es que por ahí en las clases nos tomemos un tiempito para que ustedes puedan ir consultando a Maxi, a Nico y a mí también, si quieren, cuáles serían sus proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este proyecto final es lo que a ustedes les va a permitir en gran medida la aprobación de este taller. ¿Sí? Necesitamos un producto final. ¿Algo para consultar, preguntar? Bueno, si no tienen más consultas, nosotros ya iríamos terminando esta conexión. Ya quedó habilitada en el aula, los invitamos a que pasen al aula virtual y vayan fijándose si quieren con Nicolás. Nosotros vamos a estar por lo menos hasta las 6 respondiendo foro o la consulta por el medio que la quieran hacer. Por ahí si quieren les recomendaríamos eso, que vayan al aula virtual, que lean la consigna, se fijan si tienen alguna duda, nos consultan y después lo trabajan con tiempo. El plazo sería, lo ideal, yo le contestaba recién a Luca por el chat, entregar la semana que viene, así podemos ir avanzando de una manera más articulada. Si alguno tiene alguna dificultad, lo vamos charlando, pero generalmente los plazos de entrega a los prácticos son semanales. También es conveniente para ustedes para poder llevar las lecturas al día, para poder aprovechar más los teóricos y también para que no los hagan en algún momento del año con un montón de laburo para poder aprobar, para poder cumplir con las pautas de aprobación. Bien, ¿Listo? también si saben de algún compañero o algo que tenga alguna dificultad o algo, nos lo comentan como para ayudarlo. Ya estamos trabajando con uno de los compañeros que tiene problemas con conexión, así que cualquier dificultad que sepan, aprovechen para decírnoslo para así le podemos dar una mano. Tengan en cuenta que nosotros estamos pensando esto como una alternativa para poder garantizar la accesibilidad. Si alguno tiene problemas de conectividad, buscaremos alguna otra forma de que puedan cumplir con las pautas. La intención es que todos los que se anotaron a principio de año puedan cursar efectivamente la materia y podamos coordinar y ponernos de acuerdo entre todos para que sean las mejores condiciones posibles. Bien. Ahí Agustín estaba preguntando si las preguntas de la guía se entregan todas completas o solamente Castel. No, la idea es que traten de cumplir con todas, no, como decía, no de manera estricta de que pregunta, respuesta, sino que puedan armar un material a partir de eso. Castel y acuérdense Brea también. Bueno, si no hay más preguntas, entonces cortamos acá este encuentro por Zoom y quedamos pendientes. Ahí Giovanni, Sí, lo de WhatsApp. Nosotros todo lo mandamos tanto por WhatsApp como por la plataforma, y la plataforma les va a enviar un correo a ustedes. Van a recibir correos permanentemente. y el video de la clase de hoy, vamos a pegar el enlace en el aula virtual. Yo simplemente decirles que bueno,
me pareció muy bueno el intercambio, como dijo Max y como dijo Nico. La verdad es que así sí se puede llevar adelante esta modalidad, porque sin el intercambio es como un espacio muy vacío. Así que bueno, felicitarlos a todos y darles las gracias por la participación, pero también pedirles que sigamos en esta misma sintonía de participación, y para eso las lecturas tienen que ser con anticipación. Si ustedes no leen, va a ser muy difícil llevar adelante el taller, les va a ser muy difícil llevar adelante el taller, porque se van a perder la posibilidad de hacer las preguntas como hicieron hoy, que nosotros podamos contestarles y decirle, bueno, van por acá, va por allá, inclusive poder discutir, porque también es eso, ustedes no solamente se vengan con la idea del autor, sino también vénganse con ideas propias y tratemos de generar un debate, ¿sí? De esa forma va a ser mucho más rico y mucho más llevadero, porque si no es sumamente aburrido. Espero que por lo menos no se hayan aburrido tanto. Bueno, chicos, gracias por estar y seguimos de este lado de la pantalla respondiendo preguntas hasta las 6. Hasta luego. Chao. Adiós.